Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este corto espacio de diálogo, aprendiendo de los evangelios de Jesús. De Jesús que es Dios hecho hombre, Dios que toma la naturaleza del hombre para venir y en nuestro cuerpo, con nuestra carne, con nuestra sangre, mostrarnos cómo vive Dios la humanidad por y con nosotros. Quiero hablarte de una escena que me impacta tremendamente cuando la recuerdo. La escena no podía ser más dramática. En una iglesia donde van los cristianos, aquellas personas que dicen que son seguidoras de Jesús. Una madre, en medio de una reunión de oración, se pone de pie y pide a los miembros de la iglesia que oren por su hija. Su hija estaba enferma de cáncer. Un cáncer, por cierto, bastante agresivo. Cuando la reunión termina, algunas personas se acercan a esta madre que estaba triste, desconsolada, preocupadísima por la salud y el futuro de su hija. Y le dicen lo siguiente: no podemos orar por tu hija porque ella ha pecado. Y este es el castigo que ella tiene por el pecado que ha cometido. Así que no vamos a interceder ante Dios por la salud de tu hija. ¿Te puedes imaginar por un momento esta escena? ¿Puedes imaginarte algo tan cruel? ¿Puedes imaginarte el sentimiento, lo que experimentó esa madre en ese momento? Sorprendentemente, esta persona, esta mujer, siguió en la iglesia. Hasta el día de hoy continúa en la iglesia. A pesar de que su hija, lamentablemente, siguió con la evolución de su enfermedad y tristemente no hubo medicina para ella y durmió en Jesús. Muchos años atrás, esta hija de esta miembro de una iglesia había cometido un error, había cometido una falta. Es cierto, había cometido un pecado de los que nosotros llamamos graves, muy graves, esos que condenamos permanentemente, que tienen que ver con decisiones afectivas, con prácticas que a veces nosotros consideramos que no se debieran producir en la vida de una persona que ha sellado su pacto matrimonial. Podríamos decir que esta joven adulteró, fornicó, podríamos decir cualquier cosa en relación con lo que le aconteció a ella. Lo que es verdaderamente cierto es que lamentablemente esta joven falleció. Y cuando estaba enferma, su madre acudió a la iglesia para pedir ayuda, para pedir consuelo y fortaleza. Lamentablemente, no encontró entre sus hermanos lo que ella necesitaba en ese momento. Esto me lleva a reflexionar profundamente en lo que realmente a veces somos los cristianos y hacemos los cristianos. Me ha parecido siempre algo tremendamente doloroso, y no solo doloroso, sino horroroso lo que esta pobre mujer tuvo que vivir. Pero esto no es nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, encontramos una escena donde Jesús y sus apóstoles están caminando y de pronto se encuentran con un hombre ciego, que había nacido ciego, era ciego de nacimiento. Y le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Te das cuenta de la pregunta que le están haciendo a Jesús? ¿Por qué está enferma esta persona? ¿Qué pecado ha cometido para que esté enferma? A lo largo de los siglos, durante muchas generaciones, se ha estigmatizado a los enfermos, se ha culpabilizado a los enfermos. Y el cristianismo, tristemente, no ha sido la excepción. Muchos cristianos han vivido y aún viven sus enfermedades, no solo con el dolor y el sufrimiento propio de la enfermedad, sino con el estigma de la culpa. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Hemos creído, a semejanza de los discípulos de Jesús, que habían sido instruidos por los rabinos de aquellos días, que la enfermedad es un castigo por las faltas que nosotros cometemos.
Y si no es un castigo por nuestras faltas, es un castigo por la falta de nuestros padres. Durante siglos hemos visto la enfermedad en términos de castigo y la salud en términos de premio. Pero déjame decirte que la salud no es un premio y la enfermedad no es un castigo. Ahora bien, no me malinterpretes. No quiero decir que no hay estilos de vida que sean más saludables que otros. Indudablemente, una persona que tiene un estilo de vida sano, una persona que hace actividad física, una persona que lleva una alimentación equilibrada, una persona que le provee a su cuerpo los nutrientes que necesita, una persona que se abstiene de aquellas cosas que pueden ser más perjudiciales, indudablemente tiene más posibilidades de tener una mejor salud que una persona que simplemente no le interesa para nada cuidar su salud. Podríamos decir que una, según las capacidades, habilidades y conocimientos que tiene, hace lo mejor que puede. Otra simplemente no le interesa y solo procura no su bien, probablemente su mal. Algunas tienen conductas positivas y otras conductas destructivas. No es menos cierto que en el plano de la salud nuestros estados emocionales también tienen mucho que ver. La voluntad, la capacidad para hacer determinadas cosas, todo eso tiene que ver. Yo no estoy hablando aquí de esto. No estoy diciendo que llevar una vida insalubre es bueno. Estoy diciendo que a pesar de que nosotros podamos ser buenas personas, creyentes, e incluso tener un estilo de vida saludable, podemos enfermar. Porque sabes una cosa, finalmente la enfermedad es el resultado de vivir en un mundo imperfecto. ¿Qué hizo que el mundo de Adán y Eva cambiara? Te lo voy a decir en otros términos. ¿Qué pecado cometieron las rosas para que salieran espinas? ¿Cuál fue el mal de las rosas para que tuvieran espinas? En realidad, el mundo en el que nosotros vivimos, como consecuencia de la entrada del pecado, está lleno de espinas. No porque alguien haya hecho algo malo, sino porque la realidad es así. Genéticamente venimos con ciertos defectos. Vivimos en un mundo cada vez más contaminado. La posibilidad de acceder a alimentos que no estén manipulados, que no estén de alguna manera, donde haya reducido los nutrientes naturales que tienen, es cada vez más difícil. El agua que bebemos, el aire que respiramos, las ciudades donde vivimos, todo de alguna manera impacta sobre nuestra salud, el estilo de vida, el estrés de la vida moderna, todo de alguna manera impacta. Pero por sobre todas las cosas hay una realidad. Este cuerpo que tú y yo tenemos no es perfecto. Está sujeto al dolor, a la enfermedad y tristemente a la muerte. Y más tarde o más temprano, este cuerpo se apagará y morirá. Porque vivimos en este mundo, porque somos parte de este mundo. Y el día que te enfermes, no será porque has cometido un pecado. Es cierto que ese día te pondrás a pensar, si hubiera hecho esto o aquello, si no hubiera hecho lo otro, quizás me hubiera ido mejor. Seguramente todas las personas cuando se enferman piensan así. E incluso cuando uno se enferma de una enfermedad grave y terminal, empieza a hacer pactos con Dios en ese momento y le dice, si tú me sacas de esta enfermedad, yo te prometo hacer tal o cual cosa. Pero déjame decirte una cosa. Dios no es un tirano. Dios no es un sádico. Dios no necesita llevarte Él al extremo del sufrimiento para que tú recapacites. Dios no necesita atraerte a ti a través del dolor o del sufrimiento. Dios te atrae con cuerdas de amor. Nunca creas que Él te envía la enfermedad. Nunca creas que Él te envía el dolor. Ni tú ni tus padres han cometido ningún pecado. Pero en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de la enfermedad, que no es resultado de un pecado tuyo o de tus antepasados, sí puedes acudir a Dios y puedes dejar que la gloria de Dios se manifieste. Porque eso es lo que dijo Jesús. No pecó Él ni sus padres, pero esto le pasa para que la gloria de Dios se manifieste. Y dice el relato que Jesús le sanó. Jesús tiene poder para sanar tu vida, para restaurar tu vida, para devolverte la visión en todas las cosas espirituales, para devolverte la visión que hemos perdido. Hace muchísimos años, antes que muriera, mi suegra, que fue una mujer adorable, quedó ciega. Tenía una enfermedad que finalmente la llevó a la ceguera. Pero a pesar de que estaba ciega, su visión espiritual era cada vez más profunda.
nunca perdió la visión espiritual. Dios, a pesar de que físicamente no la restauró para devolverle la visión física, le otorgó una visión espiritual extraordinaria. Dios sabe lo que puede hacer en tu vida y Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Déjale entrar a tu vida, aún en medio del dolor. Él tiene incluso recursos para ayudarte a enfrentar los momentos más difíciles de la vida. Pero cuando los días tristes llegan, si es que te llegan en algún momento, no pienses como los discípulos de Jesús, que lo que vives es un castigo de Dios. Un enemigo es el que hace esto en el mundo, pero no es Dios, porque Dios es amor. Dios te ama y nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.